de los errores de la consejería. Entonces, hoy todo lo que tenga que ver con preguntas y respuestas, vamos a aprovecharlas también, porque de repente dice, ¿qué hacemos en este caso, pastor? ¿Y cómo podemos guiar a una persona en este otro? ¿Y cuál sería nuestra situación por aquí, por allá? Y aprendimos muchas cosas, porque es fundamental. Algo que ayer alguien resaltó y tiene que ver especialmente con escuchar las versiones completas, de no escuchar solamente una versión, sino escuchar las dos versiones, especialmente cuando es el caso de, bueno, de cualquier, en familia. Bueno, en todos los casos hay que escuchar siempre las versiones, porque usualmente la gente siempre coloca una versión. Hay un detalle bien interesante y que ayer nos faltó tocar, es esa falta, y bueno, lo tocamos un poquito, que es la falta de discernimiento que a veces uno tiene. Esa es la diferencia entre un consejero profesional dentro de la psicología o dentro de esto, pero si no mete a Dios, hay muchas cosas que no va a encontrar, porque cuando tenemos al Señor de nuestra parte como consejeros espirituales, entonces empezamos a darnos cuenta que también hay una parte espiritual en esto, y se desarrolla el don de discernimiento espíritu, por eso el Señor nos dio, a través del Espíritu Santo, el don de discernimiento espíritu, y cuando uno tiene el don de discernimiento espíritu, uno puede llegar a conocer, a ver mucho más allá de lo que usualmente la gente está hablando con sus palabras. ¿Sí? La gente nos puede contar muchas cosas, pero uno discierne realmente quiénes las intenciones, las situaciones de las personas, y eso se hace a través del discernimiento espiritual. A través del discernimiento, y tan importante que es para cualquier, en realidad para cualquier cristiano es importante el discernimiento, al ministro obviamente mucho más. Y algo de lo que tú enseñas a través del don, ¿cierto? De los dones, y es que algunas personas ya fue puesto este don, ¿cierto? Sí. Y algunos otros lo piden para recibirlo. En cualquiera de los dos casos es funcionable, y es muy importante. Si usted dice todavía no tengo el discernimiento, necesito el discernimiento, quizá no está activo en ninguno de los 5 ministerios, pero en su familia lo necesita para sus decisiones, para cualquier aspecto de su vida que le genere crecimiento en Cristo Jesús, es importante obviamente el discernimiento. ¿Y cómo hace falta discernimiento? Mira, gente sin discernimiento ha hecho cosas pero locas. O sea, primero que hay las predisposiciones, que es un error contar con las predisposiciones, porque es que es hombre, entonces a los hombres toca tratarlos así, de esta manera, y hay mujeres que no saben dar consejería a hombres, aunque vale la pena resaltar aquí como dentro de la ética, y es que hombre aconseja a hombre, mujer aconseja a mujer, pero hay casos donde la predisposición al otro sexo es tan fuerte que les juega una mala pasada y no se permite obviamente un lugar al discernimiento. ¿Cuántos padres con discernimiento? Imagínate un padre, una madre con discernimiento, uy, eso sería de verdad tremendo. El discernimiento es vital, importante, y lógicamente tenemos que empezar a tener discernimiento. Estuvimos hablando mucho sobre los errores de los que dan consejería. Y bueno, aquellos que se perdieron el programa, pues tienen la oportunidad de volverlo a ver y de seguir trabajando. Y hoy vamos a tocar un tema muy importante, porque aparte de cómo aconsejar, vamos a hablar especialmente sobre el carácter del que da un consejo, de las cualidades y de las características del que debe tener el que esté dando los consejos. Porque es fundamental esto, y esa es una de las cosas que ayer muchos compartían esto, y era bien interesante, porque una persona que no tenga esa capacidad, tanto intelectual, espiritual, moral, de integridad, para dar consejería, pues lógicamente va a ser un problema también, va a llegar a cometer muchos, pero muchísimos errores en el plan de la consejería. Entonces, hay gente que, no sé si a usted le pasa, pero los buscan. O sea, uno atrae gente. Cuando uno está caminando en el Señor, cuando uno está buscando al Señor, cuando uno está en algún liderazgo, desarrollando algún ministerio, uno se vuelve un imán para la gente. Entonces la gente llega buscando y esperando que uno sea esa persona espiritual que uno pueda asesorar. Pero no todo el mundo llena requisitos, y eso es lo que quiero que hoy evaluemos un poquito sobre los requisitos, las características, el carácter, la ética que debe tener la persona que da consejos o que lleva a personas en procesos de consejería. Claro, y hay varios rasgos. Por ejemplo, hay rasgos físicos, o sea, muy humanos, hay rasgos emocionales que debe cumplir, hay ciertas características espirituales que debe cumplir, y hay otras características ya personales en las que se deben haber superado ciertas áreas para que la persona pueda, digamos que en cierta medida, cumplir como con los requisitos. Sí.
para lograr ser consejero. La experiencia es que carecen mucho de estas características y por esa razón muchos hermanos en la iglesia o la familia no pueden acudir a nosotros porque no nos ven como con esa capacidad de bien sea de ayudar o que vean en nosotros que tenemos la capacidad de dar un consejo sabio y oportuno en el momento en que se requiere. Entonces, hay ciertos rasgos, se pueden dividir en esa serie de clasificaciones, pero vamos a dar así como varios y la idea es que usted pueda tomar nota, aproveche y escriba todo esto porque yo sé que les va a bendecir muchísimo. Y haga preguntas Sí, claro. que son referente al tema. Referente al tema, sí, referente si de pronto usted tiene un caso medio complicado y quiere saber qué camino se les puede ayudar o qué luz se le puede dar en ciertos casos. Pues puede cambiar nombres y dar como un concepto muy general para que no llegue a especificaciones y que puedan afectar obviamente la integridad de la persona o de la situación que está sucediendo y no ponerlo en evidencia, que eso es algo muy importante, ¿no? Sí, hay una característica que debe tener un consejero, vamos a ir ahí colocando varios, pero es que debe conocer especialmente sus limitaciones, debe entender qué capacidad tiene y conocer sus limitaciones, y es aquí donde varios se extralimitan, porque empiezan a dar consejos o asesorar a alguien en cosas donde ellos no tienen ni idea de cómo trabajarlo, porque no conoce sus limitaciones. Te le llegan personas con una cantidad de problemas muy serios. Ahora, mira, yo siendo soltero, sin ninguna experiencia a nivel de pareja ni nada, yo di consejería a nivel de parejas. O sea, yo pude y yo conocía que lo podía hacer porque me había preparado para hacerlo y me fue muy bien esa parte. Pero hay gente que la falta de experiencia en ciertos campos o de repente la falta de conocimiento en ciertos le impide realmente ser muy objetivo en el momento de ayudar a una persona en cierta guía para la parte de la consejería como tal. Y es ahí donde las personas tienen que conocer hasta dónde realmente puede llegar y hasta dónde no puede llegar en el momento de asesorar. Es muy importante porque bueno, aquí hay como dos extremos, ¿no? Sí. La persona que espera tener ciertas experiencias y si no las tiene, pues entonces dice, no, yo no puedo aconsejar, yo no puedo decir porque o no estoy casado, no tengo hijos, o a la soltera dice, no, yo ya tengo hijos, ya estoy casado, o sea, está bien y es cierto, lógicamente, el lograr tener conocimiento de ciertas áreas, pero digamos que, a ver, lo aclaro así. Sí. El que tenga demasiada experiencia no significa que vaya a enriquecer muchísimo más la asesoría, porque nosotros no basamos una consejería en nuestra propia experiencia. Ajá. Ahora, aunque no tenga la experiencia, puede llegar a brindar una buena asesoría. Obviamente, pues la experiencia va a ayudar un poco, va a ser una herramienta, pero en realidad el consejero fundamenta su asesoría, especialmente la consejería cristiana, en la palabra. ¿Qué dice la palabra acerca del tema del que se quiere tratar? ¿Qué dice la Biblia acerca de ello? Y es muy importante porque si, por ejemplo, como tú lo comentas, no tiene la experiencia, sin embargo, la Biblia ya nos da ciertos lineamientos en todas las áreas de nuestra vida. Y si dice alguien, yo no sé qué hacer con el dinero, yo no sé cómo administrarlo, pues la Biblia me está enseñando, ¿no? Yo no sé qué hacer con la familia, la Biblia ya me está enseñando. Entonces, tengas mucha o no tengas experiencia, lo importante en este caso es conocer las limitaciones, pero tener conocimiento bíblico acerca de todos estos casos, qué hacer frente al suicidio, qué hacer frente al aborto o deseos de aborto, qué hacer frente a la pérdida de un familiar, qué hacer frente a todo eso, la Biblia ya nos está enseñando. Entonces, mayor capacidad, mayor conocimiento, mayor preparación tenga el que vaya a dar un consejo, pues va a ser muy asertivo, especialmente en la parte de alinear a una o ayudar o dar luz a una persona en la situación. Esto es fundamental. Entonces, el reconocer especialmente que uno tiene, todos nos estamos preparando y llega un momento en que aquellos que dan muchos consejos frecuentemente, entonces ya se sienten como súper bien y dejan de prepararse y empiezan a cometer errores porque se extralimitan en áreas donde ya no saben o no pueden manejarla. Entonces, no es lo mismo dar consejería a personas, por ejemplo, en el caso nuestro, y Dios especialmente nos ha usado muchísimo en dar asesoría a pastores y a familias pastorales, especialmente a pastores. Y durante unos años atrás, Dios me ha estado moviendo en poder asesorar a muchísimos ministros. Pero una cosa es asesorar a ministros y otra cosa es asesorar a personas que no lo sean. Y es que hay diferencia, porque la vida de un ministro como tal, tiene diferentes cargas, tiene diferentes matices que la vida de alguien que no tiene una carga ministerial tan fuerte como eso. Entonces, lógicamente, el conocer eso,
pero saber que hay ciertas cosas que ya uno dice, no puedo meterme en esto, y de repente si usted desconoce ciertos temas y no es muy claro en eso, o de repente, como decíamos ayer, tiene alguna predisposición personal por algo que le sucedió, pues lógicamente usted tiene que tener la ética y decirle, mira, yo te voy a pasar a otra persona porque yo realmente no sé, no tengo la capacidad, no me siento bien en esta área. Ahora, aquí hay una pregunta de Julie, dice que ya la contestamos, pero la vamos a igualmente a formular. Dice, pregunta, ¿es correcto que sin tener experiencia en dado caso dar consejería? Bueno, aquí complemento con un pedacito más, y es que cada caso también es diferente. O sea, no podemos cortar todos los casos con la misma tijera y decir todos los casos de matrimonio son iguales, todos los casos de familia son iguales, todos los casos de finanzas son iguales. Cada caso es totalmente diferente, cada persona trae las consecuencias de su asunto totalmente diferente, y no es la misma razón por la que una pareja está en proceso de divorcio al porque otra pareja está también en proceso de divorcio. Entonces, por eso es muy importante siempre, y aquí viene otro consejo, saber escuchar. Sí. O sea, aquí viene otra característica de que tener el consejero es saber escuchar. Y si uno conoce de antemano cuál es el caso y sabe que uno no puede, o sea, uno no tiene el conocimiento o las herramientas, o no hay mucha luz de cómo ayudar a la persona, pues sencillamente desde antes de hacer hablar a la persona, decirle, mira, no tengo por ahora la oportunidad de ayudarte, pero conozco quién puede hacerlo, y referirlo a otra persona, obviamente que se pueda recomendar y se pueda garantizar de que va a ayudarle en el proceso. Si ya conozco de antemano de qué se trata más o menos, sí. Pero si no conozco, y a la medida que voy escuchando, es importante ir siendo muy sinceros también con la persona a la que estamos ayudando o queriendo ayudar, y decirle, mira, yo quiero escucharte, quiero saber hasta dónde puedo ayudarte, pero primero vamos a cumplir esta primera fase de escuchar, y te voy a decir, a ver, cómo puedo ayudarte, o si puedo o no puedo ayudarte. Porque han habido casos donde la persona dice, no, ya lo hice hablar, ya le escuché toda la vida, ya llevamos 2-3 horas sentados acá, entonces como que me siento en la obligación de ayudarle, entonces digámosle lo que se pueda, lo que yo pueda, porque si no, entonces le voy a hacer perder el tiempo. Entonces, el saber escuchar, el saber que cada caso es totalmente diferente, el saber y conocer hasta dónde puedo. Mira, hay gente que hay con ciertos temas, como lo mencionaba ayer, son muy vulnerables, son muy sensibles, y hay temas que todavía o puede bien ocasionar dolor o sencillamente son áreas no superadas de carácter. Pero hay áreas que no son superadas todavía del dolor. Entonces dicen, no, yo con el tema de la pérdida de bebés, con pérdidas involuntarias, abortos involuntarios, no, ese tema es súper sensible para mí porque tuve una experiencia como esa, o el tema del abandono o el tema del abuso sexual es súper delicado para mí, no siento que pueda con ese tema, entonces, oye, hasta ahí ya conocí mi limitación. Sí, eso es bien, pero bien clave. Mira la pregunta que hace mi hermana Evelia Patiño, esto sucede muchísimo. Dice, ¿cómo puedo hablarle a una persona que piensa, que cree que es perfecta? ¿Cómo meternos? ¿Cómo le llegamos? Y esto es bien clave. ¿Por qué? Porque una persona que no necesita, que no quiere consejería, ¿cómo se le puede aconsejar? ¿Sí? Sí. Y aquí cometimos un error muy fuerte porque queremos aconsejarle a personas que no están buscando consejería. Porque se sienten que están bien, porque se creen que están bien. Entonces queremos buscar como una estrategia para que uno pueda decirles algo. Entonces ya sería como una estrategia de hacerles caer en cuenta errores, pero más que a consejería. O sea, porque el que busca consejería es el que necesita consejería. Entonces a veces sucede esto, porque llega, venga, aconséjemela a mi hijo, como ayer lo decían. Venga, hermanito, venga, aconséjemela a mi esposo, aconséjemela. Pero si esa persona no está buscando, no tiene el deseo de buscar ayuda, ¿cómo se le puede ayudar a alguien que no quiere ser ayudado? Lo que pasa es que en este caso no estaremos hablando de un proceso de consejería, porque el proceso de consejería, uno, es voluntario. La persona debe discernir que tiene la necesidad de un proceso donde alguien venga y le ayude en ciertos aspectos de su vida. O sea, es como lo mismo el ejemplo ayer del carro. O sea, nadie se te puede subir de manera obligada al carro como copiloto, porque esto sería tipo robo, ¿no? O sea, eso sería algo bastante incómodo porque te estás subiendo a las malas en la vida de alguien. Pero sí,
alguien te abre la puerta y te dice, ven, súbete y acompáñame hasta tal lugar, es otra cosa totalmente diferente, porque a eso se le va a sumar la disposición y la capacidad de abrir su corazón y de abrir su mente para reconocer en qué áreas está fallando. Mientras que eso no suceda y no haya conciencia de la necesidad de la ayuda, pues desafortunadamente todo lo que se haga se va a recibir mal, se van a dañar muchas relaciones familiares, se han afectado por esta razón, y es que venga, mire, usted tiene que hacer esto, aquello, lo otro. La otra persona no lo recibe, mucho menos lo va a recibir con amor, entonces se crean muchas distancias familiares, cosa que no se debería hacer, se crean distancias en ciertas áreas. Otra cosa totalmente diferente es cuando eres líder de una persona, cuando tienes autoridad sobre esa persona, o por ejemplo entre padres e hijos que tienes autoridad con esa persona y tú dices, bueno, no, mira, o sea, más de que si quieres o no quieres, tú te sujetas porque yo soy tu autoridad y vamos a pasar este y este y este proceso. Ahora, a través de ese proceso es generarle conciencia de la necesidad que tiene de generar ciertos cambios, pero nunca, aunque sea pastor, aunque sea nuestro líder, aunque seamos pastores y líderes, tampoco podemos obligar a nadie a asumir ciertos procesos, porque si Dios no nos obliga a nosotros, porque Dios en muchas oportunidades lo resalta en la palabra, donde habla de que nos dio conciencia, nos dio la oportunidad de discernir del bien y del mal, luego ya nos dio el Espíritu Santo, y esa conciencia es para decirte, oye, o sea, es que yo no te voy a obligar. Pudo haber obligado a Adán y a Eva a no pecar, pudo haberles dicho, pues sencillamente quito el fruto y ya, o sea, les quitó la tentación y listo, o sea, no hay diablo, no hay tentación, no hay nada, y todo es perfecto. Pero en realidad lo que quería era ver su capacidad de tener ese dominio propio, y de eso también tratamos. Y yo creo que hay algo que a veces muchos padres, esposas o esposos, queremos de una u otra manera hacerle entender a alguien aquellos errores y aquellas fallas. Y aquí ya juega otra situación, porque si yo quiero ayudar a una persona, hay varias líneas de las cuales uno puede hacer, y una de ellas es dar testimonio. ¿Sí? Todas las personas van a buscar del Señor, o van a reconocer ciertos errores cuando lleguen ciertos momentos. Y cuando la persona que está al lado ha dado el testimonio correcto, entonces tarde o temprano va a buscar y decirle, mira, háblame, o va a buscar un momento, ayúdame, o se va a crear un momento especial donde el testimonio de la persona va a ser bien recibido. Les coloco un ejemplo. Llega una esposa que siempre ha estado orando por el esposo, que siempre ha estado pidiendo por el esposo, una esposa que se comporta bien, una esposa que no está con la cantaleta todo el tiempo y dele ahí, una esposa que lógicamente lleva la situación con mucha sabiduría, que siempre está tratándolo bien al esposo, pero el esposo es un hombre con cierto orgullo, cierta prepotencia, que no le interesan mucho las cosas del Señor, que aquí se lleva, pero la esposa siempre se comporta bien. Entonces llega un momento en que él va a pasar y va a ser tratado y va a pasar por un proceso. En ese proceso, a la primera persona que va a buscar para ver, ayúdame a orar, necesito que me esto o algo, va a ser a la esposa, porque la esposa estuvo y dio buen testimonio. Siempre debemos esperar esos momentos que se deben crear, y en el caso nunca presionar los momentos. Sí. Porque cuando uno quiere presionar los momentos, entonces en vez de acercar a uno a esas personas, lo que hace uno es alejarlos. Eso es bien importante. Ahora, que alguien diga, ven, ayúdame. Bueno, yo creo que de 10 personas, si acaso 2, 3 lo dirán, porque en realidad muy poco se usa esa palabra de manera literal, ¿no? Como de que necesito que por favor me ayudes en este caso. Cuando sucede así, tú sabes que tienes una puerta abierta grandísima para poder ayudar a esa persona. Pero cuando hay personas que no lo dicen de manera literal, pero sí son muy sutiles para mostrar ciertas señales, conscientes o inconscientes, de que necesitan ayuda, y como que nos botan esas cascaritas y dicen, mira, por favor, o sea, están diciéndolo de alguna manera, ayúdame, aunque con sus palabras no lo digan, es ciertas acciones y ciertas señales, como lo mencionábamos, creo que fue el martes, si no estoy mal, lo estuvimos mencionando, cómo empiezan a obtener ciertas señales, que se alejan, que se acercan, bueno, en fin. Si quieres saber un poquito más de eso y no viste ese programa, entonces te invitamos a ver ese devocional donde hablábamos sobre esas señales. Pero es bastante interesante porque, mira, o sea, alguien que quiere ser ayudado da una puerta abierta bastante buena, pero personas que desafortunadamente creen que todo lo han logrado. Ahora, si hay ciertas dinámicas y
cómo estás, cómo te sientes en esto, qué te gustaría mejorar, qué te gustaría, pero hacer preguntas no de que usted ¿por qué se cree perfecto? No, o sea, hay que formular preguntas, por eso se estudia coaching, para aprender a formular preguntas de manera correcta y que la pregunta no me lleve a campos abiertos, sino a campos un poco más puntuales y específicos. Sí. Lógicamente hay que desarrollar toda una estrategia si lo fuéramos, que si queremos ayudar a alguien que no quiere ser ayudado, que sería otro Eso tema, sería otro tema. ¿Cómo ayudar a gente que no quiere ser ayudada y que sabemos que requiere y necesita una ayuda? Vamos a dejarlo en paréntesis, vamos a anotarlo por ahí, vamos a trabajarlo un día de estos, porque es fundamental. Eso, creo que eso se necesita y creo que muchos están pasando por eso. ¿Cómo ayudar a gente que no quiere ser ayudada? Porque cuando alguien quiere ser ayudado, pues lógicamente es muy fácil. Y detectar, y creo que hay mucho que hablar porque hay gente que está pasando por cosas muy fuertes y uno quiere ayudarlos, pero ellos no quieren cómo ayudarlos. Entonces, bueno, ese es otro tema, pero sí vamos a dejarlo aquí ya lo escribí. En pendiente para trabajar un día de esos, que es muy importante. Mira, otra característica que debe tener el que da un consejo, el que da consejería, y es que tú lo dijiste, que sepa escuchar. Hay gente que cree que porque habla mucho es buen consejero. Oiga, hay gente que habla y habla y habla y no deja. Entonces, la primera etapa de cualquier persona cuando uno va a aconsejar es que la persona hable y uno tiene que estar muy pendiente de lo que ellos están diciendo y hablan y uno está pendiente. Pero si usted tiene una cuestión que habla y habla y habla y habla y habla, y hay gente que se mete, mira, yo te aconsejo, nadie lo está llamando, pero yo te aconsejo que haga esto, no, en mi punto de vista por acá, y habla y habla y habla. Entonces son personas que nunca van a llegar a ser buenos asesores, buenos consejeros, porque hablan demasiado. Y el buen consejero no debe hablar demasiado. El buen consejero debe aprender a escuchar primero. Escuchar, y es muy importante el aprender a escuchar, porque como también lo mencionábamos ayer, a veces uno saca cuestionamientos o saca conjeturas a la ligera, conclusiones a la ligera, y allí se cometen bastantísimos errores porque es formular una ayuda desde mi perspectiva. Como lo mencionamos, cuando yo pregunto, doy la oportunidad a que la persona hable, desahogue. Yo no solamente escucho sus palabras, yo estoy discerniendo quién es la persona, de dónde viene la raíz de la situación, porque esto es bastante interesante, ¿no? Ya nos va a llevar a ese punto de ir a la raíz del problema, pero cuando yo empiezo a escuchar sin sacar conclusiones a la ligera, preguntando, en realidad el que más habla es el asesorado. Más que el mismo consejero, y el consejero cuando habla es para aclarar el panorama. No es de preguntar cosas al azar como de que, bueno, cuéntame tú cómo estás, y la persona habló y luego dice, bueno, ¿y cuál es tu número de cédula? ¿Y qué color favorito tienes? No, o sea, no son preguntas tontas, perdónenme la expresión, o sea, no son preguntas al azar, son preguntas que me ayuden a orientar el camino de la consejería. Como por ejemplo, mira, una buena pregunta para un buen inicio cuando no se tiene mucha experiencia en la consejería, esto les va a servir a muchos. A mí me sirvió. Es que, por ejemplo, hay personas que llegan así como con mucha pena, ¿no? Porque no conocen el proceso de la consejería y dicen, bueno, pues para mirar, para hablar. Pues imagínate, ¿cómo te ha ido? Bien, chévere. Preguntas para romper el hielo. ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias. No, gracias a Dios esto, que lo otro. Bueno, no, imagínense que aquel día y empiezan a hablar de una cantidad de cosas como creando y preparando terreno, pero esa preparar terreno se demora en una hora. Entonces uno puede orientar, dime en qué te puedo ayudar y cuál es la razón del venir hasta aquí a conversar conmigo. O sea, hay que hacer preguntas puntuales y hay que empezar a mirar. Y esa pregunta es tan corta para una respuesta amplia, pero eso nos ayuda a aprender a escuchar porque no podemos sacar conjeturas a la primera. Si llega la mujer y dice, no, lo que pasa es que mi esposo me golpea. Caso típico, mi esposo me golpea, me maltrata, yo ya no sé qué hacer. Si usted le dice inmediatamente, así le decimos, no, sepárese. O péguele, o denúncielo, o haga esto sin conocer, porque el golpe no fue el problema, aunque es algo evidente que no se puede permitir, pero el golpe no fue el problema, sino que algo viene desde atrás que viene provocando y suscitando violencia en el hogar. Ahí lo mejor es decirle, vamos a sentarnos, vamos a hablar, no solamente de reprender, vamos a sentarnos, vamos a hablar y ahora te voy a preguntar,
cómo sucedieron las cosas. Sí, esto es fundamental, y es aquí donde todo lo que tiene que ver con saber escuchar, especialmente cuando uno escucha y pregunta, uno va a encontrar algo que se llama la raíz del problema. Y hay que buscar la raíz del problema. Es que el problema no es otra cosa, sino especialmente en parejas, cuando hay mucha asesoría en parejas, uno se da cuenta de que hay muchísimas cosas que van en la profundidad, en la raíz. Siempre hay que buscar la raíz. Mira, me llegan muchos a pedir mucha consejería con respecto a parejas. Y una de las raíces que yo encuentro tienen que ver desde el mismo principio de cómo se eligió esa persona. ¿Sí? Entonces hay gente que dice, yo no sé qué hacer con ella, yo no sé qué hacer con él, mire cómo este se está portando. Entonces uno le pregunta, ¿y desde cuándo está eso? Ah, desde siempre. ¿Y cómo era soltera? Ah, era igual. Entonces, listo, esa es tu carga. Sí. Sí, esa es tu realidad, esa es tu realidad. O sea, no esperes cambiar algo hoy de algo que viene sucediendo toda la vida y que viene la situación. Entonces, el conocer la raíz, el saber de dónde viene, el saber por qué están sucediendo las cosas es fundamental. Y en ese caso que tú colocas sobre la mesa es interesante porque a veces las personas llegan a la consejería queriendo que uno les diga, no, mira, pues sabes que embarrada, es cierto, de repente no era de Dios, no es de Dios. Entonces, pues, sabes, déjalo, sepárate, divórciate y espera a ver qué pasa. No, o sea, nunca, jamás, nunca. O sea, después de ver raíz de problema, una cantidad de cosas dentro de los caminos que debe tomar la persona, cualquiera de esos caminos debe asumir la responsabilidad de decisión que tomó. Ay, es que yo no sé, como que en un momento me enamoré y ahora ya como que no me cae ni bien, ya no sé ni qué hacer. No, o sea, nada, o sea, tienes que aguantar bueno, más que aguantar es ser responsable de esa decisión y busca la manera de que las condiciones mejoren, porque no podemos decir, ay, no, es que yo no sé qué fue lo que me pasó y hay decisiones, por ejemplo, eso hablando referente puntual al caso que colocaste sobre la pareja y el matrimonio. Hay otros casos donde obviamente se puede reformular, pero en ese caso de que, ay, yo no sé si eso no es, y ya llevan 20 años de casados con 4 hijos, nada, o sea, ya nada, haga que funcione y que Dios le dé la sabiduría para que funcione y bueno, eso es muchas cosas. Esta pregunta que hace mi hermana Susi. Dice mi hermana Susi Pulido, muchas bendiciones para ella, la amamos con todo nuestro corazón. Dice, buenos días, Dios les bendiga. Me gustaría saber cómo tratar de aconsejar a una persona que nos ha afectado directamente y viene a nosotros. Esto es bien interesante porque esto suele pasar de personas que de repente nos hicieron daño en algún momento, pero la vida le dio muchas vueltas y esa misma persona ahora llega y pide que le asesore o que le ayude en alguna área. El asunto es importante y es que si nosotros no estamos sanos en nuestro corazón y no estamos tranquilos en nuestra alma, si realmente hay una cantidad de resentimientos, odios, amarguras y todo eso, asesorar a alguien se convierte en un problema ahí. Sí. Se convierte en un lío porque entonces si yo no estoy sano, yo veo a esa persona y yo quiero, y entonces yo quiero, y lo primero que yo le voy a decir es, se lo dije bien, no es que yo sabía, y por dentro yo sabía que eso, porque, y da esa rabia y da esa situación. Entonces, lógicamente, ahí donde empiezan a involucrarse sentimientos encontrados y donde la ética, si habláramos de ahí, la ética no sería la más correcta de cuando hay un término que se usa. Yo estoy recordando cuando tengo intereses, cuando hay intereses personales, cuando hay una situación, se involucran cosas que no deben involucrarse, entonces no voy a ser objetivo en el momento de dar una asesoría. Sí, pero también hay que discernir si hay un propósito de Dios en ello, porque si de repente tú dices, no, sí, ok, o sea, digamos que dolor ni rencor hay, si hay cierta situación ahí por el daño ocasionado, obviamente, pero si dice mi hermana Susi, por ejemplo, no, o sea, yo sé que a través de esto, y no es una cuestión como de obligarse, pero de decir, yo sé que a través de esto puede llegar al Señor, si es que no ha llegado todavía al Señor esa persona, y dice, yo sé que puede llegar al Señor, y gloria a Dios, porque si a pesar de todo lo sucedido, y me ve como una persona que puede ayudarle, porque es que pedir ayuda no es fácil, o sea, es más, el orgullo se va cuando se pide ayuda. Ahí es donde se va el orgullo, entonces uno puede observar que puede haber un caso allí donde pueda esta persona estar doblegando y está bien si es la primera vez que sucede y ya está pidiendo ayuda, pues espectacular. Si ves que tienes la oportunidad, como tú lo dices, y conoces tus limitaciones, te das cuenta que eso no te va a afectar más allá y que más bien a través de esa ayuda también va a sanar la herida, aprovecha la oportunidad, no que te aproveches sino que sea de provecho esa oportunidad para que Dios sane, Dios bendiga y puedes traer a alguien a Cristo.
pero cambian totalmente la situación, por eso digo que cada caso es diferente, porque si cambia la situación y es una persona que recurrentemente falla, te hace daño, viene y pide ayuda, luego vuelve y falla, hace daño, pide ayuda, falla, hace daño, pide ayuda, y así han pasado muchísimas oportunidades, pues ya hay que hacer un pasito a un lado porque en realidad la persona no está queriendo ser ayudada, sino como que es buscando el oportunismo, ¿cierto? Y lo otro es que si no hay mucho deseo en el corazón de ayudarla, va a ser bastante complejo, o si la persona cae recurrentemente en ello, ya no está viviendo un arrepentimiento, sino un remordimiento. Sí. Entonces, hay que hacer un pasito a un lado, orar por esa persona y recomendar de que busque ayuda en otras personas para que esto no vaya a ser como... Eso es bien clave. Ahora, lógicamente, el consejo es que siempre tengamos nuestro corazón sano, porque la vida da muchas vueltas. Siempre tengamos nuestro corazón sano, gente que nos hubiera hecho daño en algún momento, es gente que va a llegar en otro momento a nuestras vidas también a buscar ayuda, a buscar esto, a buscar lo otro, y eso fue lo que le pasó a José. José llegó y fue restaurado, ahora es el segundo en el mando en Egipto, pero el Señor, él tiene tremenda acción, tremenda riqueza, pero Dios no se queda con nada y le llega a sus hermanos a pedirle ayuda. Y él entra en un conflicto y llora, dice la Biblia, que llora, entra, se encierra y llora, porque recuerda cómo sus hermanos lo trataron y cómo eso. Entonces, si yo tengo algún resentimiento, algún dolor con alguien, créelo que Dios en algún momento me lo va a colocar al frente. Dios me lo va a colocar al frente si yo no le he sanado, porque debo buscar siempre que mi corazón esté sano frente a cualquier situación. Aquí te están dando un saludito, el hermano Henry Tongo Silva. Amén, mi hermano Henry, muchas bendiciones, que el Señor lo bendiga ahí donde se encuentre y bueno, qué bendición que nos esté viendo esta mañana. Dice acá mi hermana Evelia Patiño, ¿será que le puedo recibir beneficios de alguien que tiene costumbre de tirar los favores en cara, pero que sí necesitamos de esa persona? Bueno, yo creo que habría que reformular un poquito, no sé tú cómo la comprendes. Dice, ¿le puedo recibir beneficios de alguien que tiene costumbre de tirar favores en cara, pero que sí le necesitamos, o sea, como personas que echan cosas en cara, pero que seguimos necesitándolos? Sí. Esto es un asunto más que en consejería, es un asunto del proceso diario que a veces sucede. Del manejo de ciertas personas difíciles. Del manejo de ciertas personas que si usted sigue, lamentablemente hay muchas personas así, que tienen ciertas necesidades, les toca recibir por alguna razón cierta ayuda de personas que usualmente, posteriormente, le va a echar en cara la situación. Eso se ve muchísimo. Entonces, lógicamente, significa que hay una codependencia. Bueno, si usted es el hijo y ellos son los papás, entonces es otra cosa. Pero sí, es que cada caso es muy diferente. O sea, habría que mirar cuál es el rasgo relacional que hay, cuál es el vínculo que hay entre tú y esa persona para saber cómo debería hacerse, porque no es lo mismo decir, bueno, si es entre padres e hijos, si es entre esposo y esposa, o si de repente es por allá el panadero, o es la de la carnicería, o es alguien X súper lejano, pero que sin embargo hay ciertos aspectos en los que te apoya. O sea, cada caso depende del rasgo relacional que haya, ahí se ayuda. Y también hay que trabajar y hay que buscar la manera de que hay que quitar las codependencias cuando realmente no hay hay muchas personas que están, personas que no han logrado superarse de ciertas áreas, entonces siempre están codependiendo de otros y esa codependencia es muy mala porque yo necesito que siempre me ayude, pero yo sé que cada vez que me ayude sale muy caro por todo lo que me dice, por todo lo que tengo que hacer, por todo lo que me pone mal, pero vuelvo a buscar esa ayuda y entonces ahí es donde hay un problema. Habría que trabajar en que puedas suplir tú misma aquellas cosas que esa persona te está supliendo para que no llegue a suceder este tipo de situaciones como cuando la familia vive demasiado cerca, a veces hay que alejarse y hay relaciones conflictivas, a veces hay que alejarse un poquito para que en los tiempos que puedan compartir ya no haya tiempo para discutir, sino que se comparten tiempos de calidad. A veces cuando se distancian un poquito es cuando la relación mejora, si llega a ser el caso de un tema familiar. Hay otro tema muy importante, mi amor, que es bueno considerar dentro de los rasgos, dentro de los muchos rasgos que harían falta mencionar, y esto toca la parte ética, y es que un buen consejero debe saber guardar secretos. Totalmente. Y terminamos con porque de repente seguimos mañana seguimos tocando ese tema, pero mira, hay un detalle muy fundamental en aquellas personas que reciben o que hacen consejería o llevan en proceso de consejería. Mira, si no saben guardar secretos,
si no saben ser personas reservadas, ahí hay un problema. Hay un problema muy serio. ¿Por qué? Porque lógicamente la persona que lo busca está esperando toda la mayor seriedad posible y la mayor ética, y dentro de la ética es guardar el secreto. Hay cosas, se los decimos aquí de manera, mira, hay cosas les vamos a contar, o sea, sí, hay cosas que me cuentan a mí que por ser mi esposa yo no se lo voy a contar a ella. Porque está desde el centro del secreto. Confiaron en mí en algo, y aunque no sea relevante, no sea importante, no, ni nada por el estilo, pero es un secreto, es algo que me contaron. Es un código ético. Es un código ético, entonces yo no se lo puedo contar a ella, ¿sí? Ahora ella tampoco me está preguntando a mí. Que sí, no, que también es ese asunto, como que cuéntame, ay, pero soy tu esposa, pero no. Ay, vino fulano, ¿y qué dijo fulano? No. Entonces ella me dice, no, son cosas privadas. Ah, listo, perfecto. De repente la máxima pregunta es, bueno, ¿cómo te fue? Sí. No, súper bien, chévere, que orar por esta persona. Ah, listo, no, espectacular, sí, hasta ahí, sí. Pero en realidad ir mucho más allá, o que él me presione a decir, mira, pero me tienes que contar porque yo soy tu esposo, pero esto hablando en términos de consejería, ¿no? Sí. Después no vayan a decir, ay, nos están diciendo que guardemos cositas y secretos entre nosotros. O sea, no, esto hablando cuando nosotros guiamos independientemente cada uno un proceso de consejería, son temas intocables, son temas totalmente reservados en la privacidad con el aconsejado o aconsejada. Y se cometen muchos errores porque muchas personas, si son personas que no logran mantener, tener, guardar cosas, no se meta a ser consejero. No sí, se meta, no, sí, no dígale, vea, yo busque a Julano. No se meta. ¿Por qué? Porque la gente, usted va a tener la necesidad, si usted es una persona que no sabe controlar su lengua, va a tener la necesidad en algún momento de contarlo. Ay, imagínese que me llegó Sutano, imagínese que por acá, y va a querer hablar y hablar y hablar, y se cometen errores terribles en esa situación. Sí, lo hemos comentado y esto usándolo como ejemplo general público. En una oportunidad que estábamos invitados en un lugar, en una congregación, y estábamos almorzando, ¿no? Y después de que salió la pastora y estaba hablando con alguien, la persona se fue, y luego todos nos sentamos a la mesa a compartir, a almorzar, y pues no, normal, todos hablando, tal cosa, cuando empieza uno de los familiares y empieza, venga, ¿y qué le dijo? ¿De verdad que asumimos que le iba a decir no? Bien, ya, hasta ahí. Pero empieza, no, imagínese que me contó que hicieron esto, aquello y lo otro, y empieza a soltar toda la sopa. ¡Ay, Dios mío, peor que la red! Eso era complicado. Sí. Y nosotros en medio de apenas entrando a conocer la congregación y quedamos así como que intentamos evadir el tema que, ay, bueno, venga, ¿no? Y en Colombia comemos esto y aquello y lo otro. Intentamos evadir el tema porque uno se siente incómodo escuchando privacidades o cosas tan íntimas que nunca le dieron a uno, a nosotros no nos dijeron, entérense de esto, sino como que nos metieron en esa sopa y fue tan complejo, fue tan incómodo y de ahí salimos así como que, ay Dios mío, ¿por qué cuentan las caras? Sí. Yo creo que si usted tiene una lengua chismosa o un oído chismoso, entonces no sea consejero. Deje que Dios primero superar esa área. Sí, primero. Porque hay gente que tiene oído chismoso, o sea, le gusta enterarse de las cosas ajenas. Es como una morbosidad de querer escuchar. Y le interesa, o sea, no, a usted que le interesa lo del vecino, lo del asunto, lo de por aquí, pero le interesa que le cuénteme qué pasó con Julano, y que, uy, tremendo lo que sucedió, uy. Y entonces, si usted tiene un oído chismoso, usted va a estar en un problema muy serio como consejero. Y si usted tiene una lengua chismosa, pues peor aún, porque va a ser un problema. Hay un chiste, déjame contarlo aquí para finalizar, que me acordé, que soy buenísimo hasta para los chistes. Hasta te ríes y todo. Es que se habían reunido cuatro pastores en hablar entre ellos. Entonces uno es un chiste. Y llegó uno y le dijo, mira, es que aquí estamos aquí solitos, contémonos cosas que no podemos contar. Entonces llegó uno y dijo, mire, la verdad es que lo que pasa, bueno, yo nunca había podido contar eso, pero lo que pasa es que yo tengo un problema con el vicio del cigarrillo. Y a veces me fumo un cigarrillo. Y todos, uy, terrible. Y el otro dijo, no, yo tengo un problema es con el alcohol. Y a veces me tomo unas botellas y a veces hasta me entono tremendamente. Nadie lo sabe. Y todos, uy, tremendo. Y llegó el otro pastor y dijo, no. El tercero. Yo tengo un problema con las mujeres.
y a veces he cometido mis caídas por aquí y por allá. Y todo, uy, tremendo. Entonces le preguntaban al cuarto, que fue el primero que dijo, bueno, pero ¿qué motivo? Dijo, bueno, pero cuénteme el secreto suyo, porque todos ya contaban. Yo no lo puedo contar. No, pero cuéntelo. No, yo no lo puedo. No, pero cuéntelo. Bueno, lo voy a contar. Digo, ¿cuál es? Es que yo soy muy chismoso y todo lo que me cuentan no me lo puedo controlar y tengo que salir corriendo. Permiso, hasta luego, hasta luego. Lógicamente, un chiste para que me recuerde todo el día. Pero mira, es fundamental que tengamos un control de lo que hablamos y de lo que escuchamos. Esto es bien, pero bien. Aquí hay una pregunta, dice, ¿cómo puede corregir el consejero ese código de ética para cambiar esa falta de ética? Primero, pues, o sea, establecerlo como un código. Es importante que la persona raciocine o procese el hecho de que tiene esa debilidad, porque hay gente que todavía no lo reconoce. No, yo chismoso, no, espera y veré el cuento. Porque no reconocen todavía o no reconocemos que tenemos ciertas tendencias al chisme, bien sea a escucharlos o a ser propagadores de. Entonces, primero, conciencia, es muy importante. Luego de haber obtenido la conciencia de que tenemos que trabajar en esa área, será muy importante que la persona aprenda a ir guardando ciertas reservas en ciertos temas, aunque no sean procesos de consejería, o sea, abstenerse de dar con procesos de consejería hasta el momento y empezar a decir, bueno, yo voy a guardar esta información, ¿sí? Que no es algo malo, si se llega a saber, pero como una dinámica interna inteligente, es decir, no voy a contar eso y voy a ver hasta dónde soporto guardarlo. Sí, perfecto. Y eso hay que Eso es como empezar a hacer un ejercicio, como cuando uno va al gimnasio o hace deportes, empezar como una dinámica de adaptación. Entonces empiezas a adaptarte a esa rutina, empiezas a adaptarte al tema de guardar ciertas informaciones y a mirar cómo reacciona, porque es que hay una reacción química frente al chisme, ¿sabías? O sea, químicamente el cuerpo reacciona como cuando se le genera cierto grado de, como cuando hay una droga, ¿sí? Que el cuerpo genera, que ahorita se me va, que es como la dopamina, así que empieza a generar, creo que es esa o alguna otra muy similar hormona, pero empieza a generar como esa sensación, bien usado el término de excitación, o sea, que genera placer, ese placer químico. Entonces, hay que mirar cómo empieza a generar el cuerpo precisamente ese grado de químicamente de aceptación de información y empezar a guardar y a reservar información. Cuando ves que ya lo has dominado, lo has superado y que ya tu mente no piensa tanto en ello, entonces empieza a generar el ejercicio. Y buscando al Señor, lógicamente, yo creo que Dios es el único que nos puede ayudar. Total. Y el reconocimiento de esos errores que tenemos y colocar eso en manos del Señor, todo será diferente. Vamos a orar, se nos fue el tiempo. Mañana vamos a seguir con el tema. Hay mucho que hablar. Si hay preguntas, prepárenlas para mañana. Para mañana. Y 6 en punto de la mañana vamos a estar aquí. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias por cada uno de los que estamos conectados. Sabemos y entendemos, Señor, que queremos ayudar a la gente. Pero ayudar a las personas no es fácil, Dios, no es fácil. Queremos estar bien preparados para ayudar, tener ciertas características que son fundamentales en el momento de ayudar a alguien, en el proceso de consejería. Ayúdanos a ser esas personas ejemplares, tal vez no perfectas porque solamente tú lo eres, pero sí necesitando, Señor, perfeccionar todo esto que tú quieres que lo hagamos. Ayúdanos a tener un control en lo que hablamos, en lo que escuchamos y en nuestro carácter, Señor. Hay mucho, Señor, que tenemos que aprender todavía y déjanos prepararnos más y más y más en esto. Bendigo el día de hoy a cada uno de mis hermanos, los que están en Perú, que hoy están viendo el programa, mi hermana que está en Paraguay, los que están en otros países, en Venezuela, en Uruguay, los que están en otros países conectados en este momento, los bendigo el día de hoy. Lo que vayan a hacer hoy, Señor, será increíblemente bueno. Sus trabajos, sus empresas, sus negocios, todo lo que hagan, Señor, tu bendición va a estar sobre ellos. En el nombre de Jesús, y sé que será así, Señor. Muchísimas gracias, Señor, por esta bendición y creemos, Señor, que el día de hoy será excelente en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén.